A sentarse a los que están de pie. Vamos a continuar con la jornada. La idea es precisar un poco los temas de este día porque es bastante extenso. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Una vez más, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile nos ha entregado la responsabilidad de liderar la organización y puesta en marcha de este Congreso. Este Congreso cumple 17 años hoy día. En los 17 años se han logrado hacer 8 versiones del Congreso. Porque hacer esto no es que se nos ocurra, ni es tema de dinero, ni es tema de competencias o capacidades. Hay que recoger voluntades, hay que recorrer el país, hay que consultarle a los trabajadores qué es lo que quieren, qué es su visión de lo que está pasando en el mundo, y para ello se requiere su tiempo de hacer las cosas. De otra manera, el Congreso no tendría la impronta que hoy día exhibe. Aquí yo veo caras conocidas de muchos años, desde que partimos, compañero del Sindicato de la Unión. Sindicato de la Unión, con un compañero, pura leche. Tienen una flota de camiones, sacan 25 camiones diarios de leche. Pero y todos llegan a destino, ¿sí? Ninguno se desvía. Por favor, estimado, adelante. Sí, a usted lo estábamos esperando. Olimpia. Voy a aprovechar de presentar a algunas personas más que como se han ido agregando. Acá está don Fernando, que va a ser el que pone, el abogado, el que nos va a arreglar el caminito. Acá está la señora Constanza de la Fuente, que es la directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos va a arreglar la otra vereda para hacer juntito. Yo les voy a contar un cuento, permítanme un ratito. Y este es un cuento, porque ustedes tampoco lo manejaban. Nosotros nos encontramos con una reforma laboral impuesta y que la mayoría de ustedes la criticó. En esta misma sala también, ¿o no? En todos los seminarios que hizo la Dirección del Trabajo, la Seremía, no va. Hoy es ley. ¿Y qué pasa con la ley? La ley manda, prohíbe y permite, ¿no es cierto? O sea, hay que asumirla. Hay otro tema que nace por ahí por el 2005, que aquí está el señor Patricio Muñoz, que cuando estuvo el 2008, 2009 acá, no me acuerdo ya cuánto, que lo conocemos, el gentleman de las exposiciones de la Dirección del Trabajo, hablábamos de los derechos fundamentales, que también aquí hay personas que en el Congreso sobre Derechos Fundamentales que vino a exponer el amigo Sergio Gamonal de la Universidad Adolfo Ibáñez, si no me equivoco, doctor también en Derecho, hemos tenido buena experiencia con los académicos en estas partes. ¿Cómo está, presidente del sindicato docente? Y todas estas cosas nos dejaron aquí arriba dos grandes áreas de la relación laboral. Y no sabemos qué hacer con ellas. Porque hacer pedazo la reforma, que es una ley, da lo mismo. Igual tenemos que negociar como lo impusieron la ley. Tener derechos humanos da lo mismo si no los convoco. Aquí no hay nada nuevo debajo del sol, compañero. Nada nuevo. Los derechos humanos están en la Constitución Política del Estado. Y si me corrige Constanza, creo que el artículo 19 de la Constitución Política del Estado abraza la mayor parte de sus derechos, compañeros. ¿Qué hacemos con ello? Y dentro del 2005 aparece el tema de los derechos fundamentales y aparece una palabra que se llama ciudadanía laboral. ¿Quién entiende qué significa la ciudadanía laboral? ¿Son parte de los derechos fundamentales?
son parte de los derechos humanos, que al final la ciudadanía laboral indica que, porque para el legislador el contrato individual de trabajo, voy a decir una palabrota, es como prostituirse. En el contrato individual de trabajo es eso, porque al final tú, ¿qué haces? Te entregas a la voluntad del empleador para que disponga de tu tiempo de la jornada de 8 horas nomás, en el caso de la Unión trabajan 14, y haga contigo lo que estime conveniente respecto a la tarea laboral. Y tú no tienes condición para oponerte o poner condiciones en la relación laboral. Por eso que el legislador dice que eso ocurre. O el asistente jurídico, con el legislador no. Y también mi interpretación. Pero cuando viene esto, que la ciudadanía laboral te dice que tú tienes derechos ciudadanos, que eso los conocen todos. No, por lo menos intentamos, porque usted cuando le botan la basura afuera va y reclama a la municipalidad. Cuando le cortan la luz va al servicio de cliente. La ciudadanía laboral se traslada al interior de la empresa. Con los mismos derechos que están al lado afuera, ahora pasan adentro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos y cómo lo aplicamos? Que son parte de las materias que esperamos recoger en esta plataforma social, que la tenemos instalada hace 17 años. Así que ese es el juego que tenemos hoy día para tener mirada más profunda respecto a lo que son las relaciones laborales hoy día. Yo no los voy a latir más, voy a invitar a mi compañero director del sindicato de Chuquicamata, Codelco Chile, que le regaló, bueno, ¿vieron lo que le regaló al rector? Pues y al presidente del sindicato. A mí también me regaló. No creo que sea discriminación. Por favor, compañero. Adelante, Alberto Muñoz Sandoval. Aquí está el sueldo de Chile, compañero. Por acá va, o si gusta, o si quieres ahí. No, me gustaría mostrar el video de saludo a nuestro sindicato. Vamos a ver una exposición de los compañeros. Compañeras y compañeros, le habla Héctor Rocco Aguilar, presidente del sindicato número 1 de Codelco Chile, división Chuquicamata. Nuestro sindicato es el sindicato más numeroso en socios de la corporación. Antes que todo, yo quiero saludar a nuestro homónimo, el sindicato número 1 de la Universidad Austral de Valdivia, y felicitarlo por esta iniciativa tan importante y tan relevante de efectuar este congreso, donde se van a tratar temas tan relevantes como la reforma laboral, los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, entre otros. Quiero desearles que le vaya muy bien, compañeros. Creo que es una iniciativa que engrandece al mundo sindical y que obviamente que es un gran aporte al desarrollo de nuestro país, de nuestro querido país llamado Chile. Nuestras excusas también, nosotros queríamos participar, por problemas de agenda no hemos podido viajar, pero en representación nuestra va nuestro colega, director de nuestro sindicato, el colega Alberto Muñoz, que esperamos nos represente muy bien, no tenemos ninguna duda de eso, en este congreso. Así que mis parabienes, mucha suerte y un abrazo fraternal a todos ustedes. Bien, primero que todo, buenos días a todas las damas, a los compañeros, ¿cierto? Bueno, en nombre de nuestro sindicato, el sindicato más antiguo de la Corporación del Cobre, con 85 años de historia, para nosotros es un tremendo orgullo. Siempre digo una cosa, a mí yo lamento por esto, el país está como está, ¿cierto? Normalmente siempre las autoridades se van, y quedamos los obreros, siempre. Así que felicitar al presidente del sindicato, don Ricardo, al señor director también que pertenece a la universidad, a la dirigencia sindical y a todos los dirigentes de la zona sur de este país. Yo quería contarles un poquito lo que era Chuquicamata, porque muchos hablan de Chuquicamata, de Codelco, y realmente la historia es diferente. Delante el intendente dijo una cosa, dijo aquí de estar entumido. Bueno,
Nuestros trabajadores nos levantamos a las 3:40 de la madrugada. Ustedes saben, temperatura de invierno son alrededor de 20 grados bajo cero. Así trabajan nuestros viejos. Y manejamos vehículos que valen alrededor de 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, camiones de 370 toneladas, cargadores frontales, palas, perfos y diferentes cosas hacemos nosotros. La exposición del señor rector me gustó mucho, que hablaba de la seguridad, la salud ocupacional, nosotros la estamos viendo también en Chuquicamata. Y las excusas, ¿cierto?, de nuestro directorio. ¿Por qué? Porque nosotros en Chuquicamata vamos a empezar el primer semestre del 2019 con la mina subterránea. Y la subterránea va a ser la segunda más grande del mundo. Tenemos el teniente y ahora nosotros empezamos de rajo abierto, donde tenemos nuestra cantidad de trabajadores son 5.400 trabajadores más 600 trabajadores supervisores. Lo complejo de la minería y de lo que está pasando a nivel país, ustedes lo saben, auditoría y cosas, la cual nosotros siempre he dicho, los obreros tenemos las manos limpias. Lamentablemente hay algunos personajes de este país que son empresas privadas, como también autoridades de gobierno, del pasado y del de ahora, ¿cierto?, que lamentablemente no quieren este país. Y lo hemos dicho abierta y siempre he sido crítico de estos temas porque nosotros los obreros queremos este país y lo queremos. Queremos levantar carreteras, queremos levantar instituciones, queremos levantar hospitales. Eso es lo que hace el cobre. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando ustedes escuchan, la tremenda negociación, nosotros negociamos a 4 años, a 3 años. Y le insisto, vivir en Calama, yo la verdad que hoy día me sentía súper contento porque miraba afuera, miraba un río, que era el río Calle Calle, todo espectacular. Sin embargo, nosotros estamos al lado de la frontera. Estamos al lado entre Bolivia, Argentina, y de ahí hacemos patria. Así que lo mío era decirle muy cortito nomás, darle los agradecimientos al señor rector de la Universidad Austral, darle los agradecimientos al presidente, don Ricardo, a su directorio, y que este congreso, cierto, sea espectacular. Y realmente todo congreso uno lleva enseñanzas diferentes para así conversarla y transmitirla con los trabajadores. Acá tengo entendido que va a haber un video. Nosotros también vamos a hacer una invitación más adelante, vamos a hacer una invitación a dirigentes sindicales, señor rector, de acá de la universidad, porque queremos que conozcan la realidad de lo que es la mina subterránea. Ustedes sabrán que trabajar a 2.700 metros bajo tierra no es muy fácil. No es fácil. Nosotros en este momento a las 8 de la mañana ingresaron 102 trabajadores a la mina subterránea, que son trabajadores que trabajan a rajo abierto, que manejan camiones, que manejan pala, manejan perfo, y ahora que tienen la edad de 30 a 45 años. Entonces, hemos logrado también, con administraciones de repente que son tosúas y de repente no, hemos logrado ya tener 1.200 trabajadores de Codelco, de Chuquicamata, meterlo a la mina subterránea. Y eso para nosotros es un gran logro. ¿Por qué razón? Porque, le insisto, a algunas personas no les gustan los feos, los guatoncitos como nosotros, y quieren traer rubios de ojos verdes para trabajar en la mina subterránea, o traer puro extranjero. Y para nosotros no está acorde. Creo que nosotros también hacemos la invitación. Hay una página que se llama www.codelco.cl, donde usted todos los viernes, y le digo a los dirigentes sindicales que se metan a esa página, porque realmente acá yo veo profesores, en especial mi señora es profesora, y creo que lo más importante es que ustedes conozcan, y los que han estudiado ingeniería en medio ambiente, mecánico, eléctrico, electricista, yo creo que es una gran oportunidad para lo que viene en la mina subterránea. Así que yo lo invito, www.codelco.cl, si se quieren postular, bienvenidos sean, ahí estaremos como dirigentes sindicales, y en nombre de nuestro presidente Héctor Rocco Aguilar, queremos darle las muchas gracias por esta invitación. Muy larga el trayecto, pero usted sabe que ahora es más fácil llegar, así que haremos la invitación a la dirigencia sindical de la Universidad Austral, y obviamente ellos verán algunos dirigentes o delegados de algunas partes, pero para que ellos conozcan la mina subterránea más grande del mundo, que va a tener más de 50 años de trabajo y va a construir hospitales, carreteras y todo lo demás. Muchas gracias, estimados compañeros. Buen día. Vamos a tomarnos un minutito más de tiempo
Yo volví a explicar, rector, que... Gracias, rector. Vuelva a pasar para acá, compañero. Ahora lo voy a arreglar. Voy a invitar a pasar a Bernarda Rivera. No está. A Virginia Rodríguez, por favor, directora del Sindicato de la Universidad Austral. A don Pedro Hernández, director del Sindicato de la Universidad Austral. Acá arriba. Por favor, compañero. Para la compañera. Y este es el de Bernardita Rivera, que como no está, se lo vamos a entregar después. ¿Y no hay más? Gracias, compañero. Pero como vamos a ir a Chuquicamata, así que... Para el director, también el hijo pobre. Puta, las puras autoridades, ven acá los obreros, mi director de personal, nada. Ya. Es mi vida. ¿Qué dice el programa, compañera? Compañera Olimpia. Gracias. Ya. Don Fernando, por favor, adelante. Don Fernando es de profesión abogado, profesor de nuestra universidad también, egresado. Bueno, él se va a hacer la presentación. Señor rector. Nuestro rector. Lo mismo digo. Y él nos va a hablar. Yo les voy a contar otro cuento. Nosotros habíamos convocado al juez Cerda de la cuarta sala de la Corte Suprema para que nos venga a exponer sobre derechos humanos, que también lo habíamos concordado con Constanza, el Instituto de Derechos Humanos, pero producto de las cosas que ocurren de repente, no tuvimos la oportunidad en el tiempo de poder extender la invitación al juez Cerda, y cuando le llegó, que conversamos personalmente con él, la organización, ya era tarde y se excusa de no poder venir. Y estábamos en la dificultad, porque ya lo habíamos compartido con nuestro rector, de que venía, y no sabíamos qué hacer. De repente, Fernando nos manda un correo que tenía la intención de estar en el Congreso producto de los temas que estábamos hablando y que él está haciendo un doctorado sobre la materia. Y nuestra compañera de trabajo, que es la señorita Olimpia Catalán, que es la persona que contrató el sindicato para que nos asista en el Congreso, nos dijo: Juan Carlos, ¿qué le contesto? Que no se puede, porque... Está con nosotros aquí, Fernando. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, me siento honradísimo de estar hablando ante ustedes. Yo estudio la realidad de los trabajadores como parte de mi actividad académica. Yo hago clases de Derecho Constitucional y de Derecho Laboral en esta universidad. Y como les digo, yo estudio estos temas, pero a menudo no tengo la oportunidad ni el espacio para hablar con trabajadores en
en los términos en los que yo creo que podemos hablar acá. Así que, en primer lugar, les quiero decir que me siento muy agradecido de la oportunidad de dirigirme ante ustedes y también los felicito por esta actividad, que ya sea el 8º Congreso me parece un mérito indudable, porque eso habla de la persistencia y la voluntad que tienen de organizarse y de discutir cuáles son las realidades del mundo del trabajo en esta sociedad que tan mal trata a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Yo precisamente quiero hablarles sobre el tema de ciudadanía laboral porque me parece que este es un concepto que en Chile se ha normalizado, se ha de alguna forma consolidado y particularmente se ha consolidado una concepción o una idea de la ciudadanía laboral que a mí me parece altamente cuestionable. Yo voy a hacer una presentación no tan jurídica, sino que yo diría más bien filosófica, incluso se podría decir política, sin perjuicio de ello. Voy a hablar de algunos temas estrictamente legales, pero en primer lugar quisiera partir haciendo una crítica de la ley y una crítica del lenguaje de la ley. Específicamente una crítica justamente de esta terminología que se ha popularizado, que es la idea de ciudadanía laboral. Porque específicamente la forma en la cual se entiende la ciudadanía laboral en nuestro país y particularmente en la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo y en cierta jurisprudencia laboral de los tribunales del trabajo, la manera en la cual se ha empezado a utilizar, particularmente desde el año 2006, cuando la ley número 20.087 creó el sistema de tutela laboral, el procedimiento de tutela laboral, se ha consolidado el hablar de que ahora el legislador, la ley y nuestros tribunales protegen la ciudadanía laboral. Ese término, ciudadanía laboral, fue empleado en un par de ocasiones durante la tramitación de la ley respectiva, de la ley que creó la tutela laboral, y también ha sido utilizado, como digo, por algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo y también por algunas sentencias judiciales. La pregunta es, ¿qué es lo que describen estos actores cuando hablan de ciudadanía laboral? Porque hablar de ciudadanía laboral, decir ciudadanía laboral es decir una palabra, pero la pregunta es a qué realidad se refieren cuando están ocupando esta palabra. Y la conclusión que uno puede extraer de analizar esta jurisprudencia administrativa y laboral es que en general se ha llegado a concluir que estamos frente a casos de ciudadanía laboral cuando en situaciones específicas, a través de la tutela laboral, se han protegido derechos tales como el derecho a la intimidad de los trabajadores, el derecho a la privacidad de los trabajadores, en general, atentados contra la dignidad o la honra de los trabajadores, y particularmente casos en los cuales en el desempeño de las funciones laborales de un trabajador o en lugares donde se espera que exista cierta intimidad, como por ejemplo en los casilleros para cambiarse, en los baños, en esos casos cuando se instalan mecanismos de control, cámaras. Entonces, los casos en los cuales, y estoy pensando ahora en sentencias específicas y en dictámenes específicos de la Dirección del Trabajo, los casos en los cuales nuestros actores institucionales dicen, mire, aquí estamos protegiendo la ciudadanía laboral, son en realidad casos de protección de derechos individuales, derechos que miran hacia la protección del trabajador en cuanto individuo. Y yo no objeto, por supuesto, que esos intereses o esos derechos se protejan. Lo que quiero decir, y esto yo lo expuse en un trabajo que publiqué en una revista académica hace un par de años, lo que a mí me parece cuestionable es que hablemos de ciudadanía laboral solamente para hablar de la protección de derechos puramente individuales. Porque lo que la ciudadanía es, en su esencia, en su núcleo, es justamente un derecho colectivo. Y es un derecho colectivo consistente en la posibilidad de participar de la toma de decisiones que afectan a las personas involucradas. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es una crítica del lenguaje, no tanto una crítica de que se proteja, por supuesto, la intimidad y la honra de los trabajadores, eso me parece muy bien. Lo que me parece engañoso y confuso es que se nos diga que hay ciudadanía laboral allí donde se protege el derecho a que uno no lo graben con una cámara de vigilancia. De acuerdo con que eso no ocurra, pero no le llamemos a eso ciudadanía laboral, porque lo que estamos haciendo entonces es decir que si es que creemos en el sueño, en el proyecto de la ciudadanía laboral, entonces ya está protegido en Chile con el mero hecho de que no nos graben mientras nos cambiamos de ropa o mientras manejamos una micro o qué sé yo. Y a partir de esa crítica al lenguaje que está siendo utilizado o que ha sido utilizado en alguna jurisprudencia administrativa y laboral, me parece que justamente esa crítica es el momento en el cual uno puede comenzar a discutir la ciudadanía laboral en serio, entendida como el derecho de las y los trabajadores a tener voz y voto en las decisiones que les afectan.
Al menos vos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la democracia y la idea de ciudadanía a nivel como estatal, a nivel de país, no garantiza que uno gane, ¿cierto? La democracia, los procesos democráticos son procesos de participación y de discusión en los cuales todos podemos opinar y en algún momento se toma una decisión. Digo esto un poco para que empecemos también a ser realistas respecto a lo que podemos esperar de una idea de ciudadanía laboral. No se trata todavía de que los trabajadores manden en todo, que es lo que yo me doy cuenta que a algunas personas les pavoriza cuando uno empieza a hablar de estas temáticas. No, usted quiere la Unión Soviética, usted quiere mandar a la gente a los campos de concentración, No, pues, ¿cierto? La idea de ciudadanía laboral es que los trabajadores y las trabajadoras pueden ser parte de la discusión y también, en algunos casos, de la decisión de aquellas cosas que les afectan en su lugar de trabajo. Y para de alguna forma darle un contenido a esta idea de ciudadanía laboral, yo lo que voy a hacer en los minutos que me quedan es hablar de algunas razones por las cuales uno podría decir filosóficamente que puede o no, o que debiera o que no debiera haber esta ciudadanía laboral, entendido como democracia en el lugar de trabajo. Voy a hablar de las ideas de algunos pensadores que se han referido a esta temática y finalmente voy a hablar de los mecanismos a través de los cuales se puede ejercer la ciudadanía laboral, particularmente pensando en el ejemplo de ciertos países como Alemania, donde existen mecanismos institucionales de participación de los trabajadores justamente en la decisión de aquellos asuntos que les involucran. Y como les anuncié recién, voy a partir haciendo algunas reflexiones más bien filosóficas, porque cuando uno dice los trabajadores tienen derecho a tomar decisiones o a participar de la toma de decisiones de aquellas decisiones que les afecten o en las cuales estén involucrados, uno evidentemente se va a enfrentar al escepticismo, ¿cierto? Y el primer escepticismo, la primera razón por la cual alguien podría decir eso no es una idea aceptable, proviene de la idea de la propiedad privada. La propiedad privada, en este caso, del dueño de una empresa, ya sea un dueño individual o un dueño corporativo, pero la idea de que el dueño es quien, como la idea, no sé, había un comercial antes, o una película, no, era una película en que un niñito salía corriendo con la pelota y decía, mire, la pelota es mía. La pelota es mía, entonces yo decido qué hacemos con la pelota. Eso justamente en esa, creo que era una película, la idea era justamente cuestionar el egoísmo de alguien que cree que porque la pelota es suya puede tomar decisiones sobre si se juega el partido o no y quiénes juegan. Y esto es un poco también el asunto. La idea de que la propiedad da un derecho a determinar de manera absolutamente unilateral qué es lo que ocurre al interior de la empresa, es una idea jurídicamente e históricamente falsa. Otra de las cosas que yo hago en esta universidad es hacer clases de historia del derecho, y lo que yo les puedo decir como alguien que ha estudiado la historia del derecho es que el derecho de propiedad históricamente, y no estoy pensando en otras sociedades y otras culturas, en la tradición occidental, en la tradición moderna, el derecho de propiedad es un derecho que se puede fragmentar, deconstruir, reconstruir, sacarle partes, volver a meterle partes. El derecho de propiedad no es algo que tenga un contenido esencial, como a menudo dicen muchos constitucionalistas. No existe un núcleo esencial de la propiedad. El derecho de propiedad, desde luego, que es un derecho legítimo, que no se trata de que sea abolido ni cuestionado en su totalidad. No se trata de que colectivicemos los cepillos de dientes y cosas absurdas, pero al menos uno no puede decir que porque uno es dueño de algo, uno tenga derecho a determinar en todos los casos qué cosas se pueden hacer con ese algo. La ley, aparte de que es la ley la que protege el derecho de propiedad, y si la ley desapareciera, desaparecería el derecho de propiedad, la ley históricamente le ha puesto un montón de condicionamientos al ejercicio de la propiedad. Por ejemplo, la existencia de yo no puedo decidir producir yogures descompuestos, ¿cierto? Si yo tengo una empresa, hay ciertas cosas que la ley me impide hacer. No puedo, si yo quiero vender yogures, yo tengo que producir yogures de acuerdo a ciertos procedimientos establecidos por la ley. Y eso ya es una limitación a mi derecho de propiedad. Si yo tengo un edificio, no puedo construir más allá de ciertos pisos que están determinados por el plano regulador. Si yo tengo un auto, no puedo conducir por la izquierda en Chile, tengo que conducir por la derecha. O sea, la propiedad no es un derecho absoluto a hacer lo que uno quiera. Así fue definida efectivamente en el siglo XIX, como un derecho a hacer, usar y gozar de una cosa, no siendo contra derecho ajeno, de manera arbitraria. La idea del siglo XIX de la propiedad es que uno puede usar arbitrariamente su propiedad. Y esa idea incluso en esa época fue falsa, porque como les digo, incluso en esa época uno no podía hacer cualquier cosa con su propiedad.
En el siglo XX la idea de propiedad fue mucho más cuestionada y justamente el derecho laboral surge como un límite a la propiedad. Todo lo que se hace a través del derecho laboral consiste en una limitación al derecho de propiedad. Entonces no basta con decir la empresa es mía para decir que los trabajadores no tengan derecho a participar en la toma de decisiones, porque así como la ley, así como la ciudadanía completa, a través de la ley puede interferir en la voluntad del dueño de una empresa, impidiéndole hacer ciertas cosas que él podría querer hacer y obligándole a hacer otras cosas, asimismo, la ley puede establecer espacios de participación para los trabajadores en la toma de decisiones y en la determinación de en qué se ocupa la propiedad. Por eso, en realidad, no es la propiedad lo que constituye la principal crítica o el principal fundamento a la objeción de establecer mecanismos de ciudadanía laboral. La verdad es otra, y la verdad es mucho más desagradable. Porque en realidad lo que está detrás de la idea de que los trabajadores no puedan participar en la toma de decisiones es una idea que se arrastra desde Aristóteles. Y justamente es Aristóteles quien teoriza, en primer lugar, sobre la democracia. La teoría de Aristóteles de la democracia en Atenas, estamos hablando del siglo IV a.C., la idea de Aristóteles de la democracia es que la democracia le permite a todos los ciudadanos que son iguales entre sí el participar colectivamente en tomar decisiones. Y lo que dice Aristóteles es que los hombres libres, olvidémonos de la dimensión de género por un segundo, ¿cierto? Porque esa es en Atenas no había participación femenina en la polis y eso es algo criticable, ¿cierto? Pero no es el principal foco de la crítica que yo voy a hacer. Porque lo que dice Aristóteles es que todos los ciudadanos que tienen la capacidad de razonar y que tienen prudencia, que tienen inteligencia, que pueden tomar decisiones libremente, todos ellos están destinados a participar de la democracia. Eso excluye, ciertamente, en esta cosmovisión griega marxista, a las mujeres. Eso excluye a las mujeres, pero también excluye a los esclavos. Y ese es el punto central de la objeción a la idea de democracia laboral. Aristóteles sostiene en la política que la democracia ateniense se sustenta en la existencia de esclavos, a los que describe como máquinas que obedecen órdenes. Porque solamente un contexto en el cual existen estas máquinas que obedecen las órdenes de otros, de las personas libres, solamente eso permite que los ciudadanos tengan el tiempo libre, el ocio, para poder dedicarse a la discusión y decisión de los asuntos de la ciudad. Detrás de la idea de que los trabajadores no pueden tomar decisiones está la idea aristotélica, la idea de Aristóteles, de que existen ciertas personas que nacen para ser libres, por definición, y ciertas personas que nacen para no ser libres, sino que para ser esclavos, por definición. Y que ciertas personas nacen, por lo tanto, para obedecer las órdenes del otro. Eso es lo que está detrás de la idea de que los trabajadores no puedan participar de la toma de decisiones de aspectos que les involucran. La idea de que hay personas que Aristóteles creía en esta idea de la naturaleza. Hoy hablaríamos de la educación quizás, y Aristóteles también hablaba del rol de la educación, por cierto, respecto a la democracia. Entonces lo que está detrás de esta idea de que los trabajadores no puedan participar de la toma de decisiones que les afectan es que hay gente que no tiene la racionalidad suficiente y la libertad de juicio suficiente para participar de las discusiones. A esta capacidad de razonar y de tomar decisiones, Aristóteles le llamaba en griego phronesis, que lo traduciríamos como prudencia. Y entonces el punto es que solamente la gente prudente puede participar de la discusión y toma de decisiones. Lo que dice objetivamente nuestro modelo de relaciones laborales, cuando le niega a los trabajadores toda posibilidad de participar de la discusión y de la toma de decisiones de cosas que les involucran, es que son máquinas que están llamadas a obedecer, es que son por naturaleza esclavos. Eso es lo que objetivamente dice nuestro modelo de relaciones laborales, eso es lo que les dice a ustedes nuestro modelo. Y eso es entonces mi crítica fundamental a lo que está detrás de la idea de que los trabajadores no puedan participar. Lo que está detrás es la idea de que existen personas que están llamadas a tomar decisiones y personas que están llamadas a obedecer. Eso significa sumarle a la división social del trabajo. Está claro que hay gente que se especializa en ciertas labores, perfecto, pero eso es sumarle la idea de división social del trabajo, la idea también de una jerarquía del saber. Hay ciertas personas que saben y entonces pueden participar de la toma de decisiones, los economistas, los expertos, los técnicos, y gente que no sabe, y que asumimos que no va a saber nunca, y que jamás va a aprender. Porque también esa es la dimensión estática de este bloqueo de la participación de las y los trabajadores en la toma de decisiones. Asumimos que no pueden aprender. No hay aquí una voluntad de crear procesos de aprendizaje colectivo. Y aquí ya voy a empezar a pasar a la segunda etapa de mi presentación,
y quiero mencionarles simplemente y muy por encima las ideas de algunos pensadores que en el siglo XX hablaron de esto. La primera de ellas, obviamente, es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue una importante dirigente sindical y revolucionaria que murió asesinada poco antes de la llegada de los nazis al poder. Rosa Luxemburgo fue una teórica de la huelga y particularmente de cuál es la importancia política de la huelga. Y Rosa Luxemburgo, entre otras cosas, afirmaba que la importancia de la huelga y en general de la acción sindical es no solamente obtener reivindicaciones materiales y económicas, no solamente mejorar las condiciones materiales de vida de los trabajadores, sino que también es generar un proceso de aprendizaje colectivo por parte de los trabajadores. Y eso es un aprendizaje de las personas concretas, de los individuos, de las mujeres y los hombres concretos que forman parte del movimiento de los trabajadores. Entonces, cuando Rosa Luxemburgo cuestiona la idea de que la huelga, particularmente lo que Rosa Luxemburgo cuestionaba era la idea de que la huelga tenía que tener fines puramente económicos, fines puramente de reivindicaciones materiales, y que por otro lado debía existir la acción política, la acción en ese entonces del Partido Socialdemócrata Alemán. Y lo que ella decía es que estas dos cosas tienen que estar unidas, porque el objetivo último, tanto de la acción sindical como de la acción política, debe ser el generar un aprendizaje colectivo entre los trabajadores que les permita gobernar. Que les permita gobernar o participar, en este caso Rosa Luxemburgo es una revolucionaria, entonces ella está pensando en la idea de que en última instancia se construya un modelo de sociedad en el cual quienes tomen las decisiones sean todas y todos los ciudadanos de la sociedad, que sean quienes sean a su vez todos y todas trabajadores. Entonces, el modelo de sociedad de Rosa Luxemburgo es un modelo de sociedad socialista, una democracia de los trabajadores. Entonces, ella ofrece una cierta idea, más allá de si uno está de acuerdo o no con todo lo que ella representa, pero ella ofrece una idea de que los trabajadores pueden colectivamente realizar aprendizajes que les permitan ir paulatinamente involucrándose más y más en la toma de decisiones del lugar donde trabajan. El segundo pensador al que quiero hacer referencia es Hugo Sinsheimer, que era un coetáneo de Rosa Luxemburgo, pero en su caso él era un profesor universitario, uno de los creadores del derecho laboral en Alemania, y Hugo Sinsheimer participó en la redacción de la Constitución alemana que puso fin a la monarquía en Alemania y que creó una república, más o menos en la misma época en la que Rosa Luxemburgo estaba actuando. Y Hugo Sinsheimer hablaba de la idea de constitución económica. Hoy en día en Chile también se habla mucho de este concepto entre los profesores de Derecho Constitucional. Los profesores de Derecho Constitucional, por lo general, cuando hablan de constitución económica, están hablando de cómo la Constitución protege a la propiedad privada y a la libre empresa. Hugo Sinsheimer, quien creó este término, lo ocupaba para referirse a otra cosa. El punto de Hugo Sinsheimer era que en la sociedad capitalista, en una sociedad capitalista que aspire a ser democrática, es necesario que existan espacios institucionales para que los trabajadores puedan contrapesar el poder del capital. La idea central de una constitución es justamente la idea de pesos y contrapesos, de un equilibrio o separación entre poderes. Esa es la idea del poder judicial que controla al presidente, de la acusación constitucional que sirve para controlar la acción del Ejecutivo. Entonces la idea de una constitución económica para Hugo Sinsheimer, como digo, uno de los creadores del derecho laboral, era que el derecho y la Constitución deben crear mecanismos que puedan contrapesar el poder privado del capital. Así como el presidente tiene mucho poder y el Estado tiene mucho poder y por eso creamos la separación de poderes y creamos la independencia judicial para controlar a este gran poder que es el Estado, bueno, también tenemos que crear, decía Sinsheimer, mecanismos que nos permitan contrapesar al poder privado, que tiene la capacidad de ejercer cotidianamente su poder de una forma mucho más directa que el Estado. Sobre todo en sociedades, como digo, capitalistas que quieran ser democráticas. Si una sociedad capitalista no quiere ser democrática, ahí por supuesto que no hay nada que hacer. Pero si una sociedad capitalista se dice democrática, entonces tiene que haber también aquí un peso y un contrapeso. Hugo Sinsheimer fue el autor de una serie de mecanismos de participación a los que me voy a referir ahora a continuación en la tercera etapa de mi presentación, por lo tanto voy a dejar hasta aquí sus ideas, pero me interesa entonces que quede claro o que quede dando vueltas la idea de que uno puede no ser un revolucionario como Rosa Luxemburgo, pero uno puede tener buenos argumentos para creer que los trabajadores tengan que participar puedan participar al menos entonces de la toma de decisiones, porque justamente el poder privado del capital, el poder privado del empleador, es un poder mucho más efectivo y mucho más fuerte que incluso el poder del Estado en la cotidianidad de las personas. Y finalmente el tercer pensador al que me quiero referir ahora ya no es un alemán, sino que un norteamericano. Hugo Sinsheimer y Rosa Luxemburgo eran ambos militantes de partidos de izquierda.
Rosa Luxemburgo era comunista y Sinsheimer más bien socialista. El tercer pensador al que me voy a referir es Robert Dahl, que no es militante de ningún partido de izquierda, sino que es un profesor universitario norteamericano que votaba por el Partido Demócrata probablemente. Yo lo describiría como un liberal. O sea, aquí estamos hablando de alguien cuyas ideas no se supone que no son tan distintas de lo que impera hoy en día. No era un neoliberal, pero era un liberal. Y lo interesante de Robert Dahl, que es un autor muy conocido en ciencia política, es un teórico de la democracia, uno de los teóricos de la democracia más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Lo interesante es que en algún momento Robert Dahl, justamente por su preocupación por la teoría democrática, empezó a preguntarse sobre la democracia económica. Llegó a la conclusión de que si no existe democracia económica, tampoco puede existir democracia política, porque justamente las condiciones, y aquí volvemos un poco a la idea de Aristóteles, las condiciones que permiten, las condiciones materiales que permiten que uno participe del ejercicio de la ciudadanía, dependen de la organización económica. Y efectivamente, si uno tiene que estar todo el día sufriendo las órdenes de alguien, es posible que los espacios en los cuales uno pueda tomar decisiones como ciudadano se minimicen. El punto entonces de Robert Dahl era que todos, y en esto Robert Dahl tiene un lenguaje mucho más de derechos que los otros autores a los que me refería, Robert Dahl sostiene que todos tenemos un derecho a autogobernarnos en la vida cotidiana, y entonces yo puedo decir si tomo una micro u otra, o si me pongo una camisa u otra, o si estudio algo o no estudio nada, y así sucesivamente. Puedo tomar decisiones sobre con quién me caso o con quién no me caso, a qué amigos frecuento. Bueno, entonces el punto de Robert Dahl es que si reconocemos un derecho a tomar decisiones por nosotros mismos, al tomar decisiones sobre aquello que nos afecta, necesariamente eso también tiene que afectar el lugar de trabajo. Y entonces lo que plantea Robert Dahl es que solamente una forma de organización económica donde quienes trabajan puedan tomar decisiones respecto a aquellas materias que les afectan, solamente eso sería una democracia económica. Y lo que él plantea entonces, y esto lo plantea ocupando ejemplos de Estados Unidos, incluso planteando algunos ejemplos de algunas líneas aéreas en los años 70, lo que él plantea es que debieran existir empresas de trabajadores, empresas donde todos los trabajadores que participan de una empresa tengan voz y voto, voto individual sobre aquellas decisiones que afecten el destino de la empresa. Y que puedan contratar, por ejemplo, si es que ellos mismos lo determinan como conveniente, que puedan contratar a técnicos y profesionales, pero ya no ellos contratados como, ya no que sean los jefes, sino que sean los empleados de los trabajadores, los que reciban órdenes de la asamblea de trabajadores sobre cómo se va a gestionar la empresa. Menciono a Robert Dahl porque esto que estoy diciendo uno lo podría escuchar y decir eso suena absurdo, suena irrealizable, y lo que les digo es que no solamente se trata de un teórico de la democracia, uno de los más destacados del siglo XX, sino que además él hace un análisis específico de diversas empresas en Estados Unidos, compitiendo en una economía de mercado, que habían tenido buenos resultados organizándose bajo este modelo. Entonces me parece importante reivindicar que todas estas ideas como de participación de los trabajadores no son simplemente ideas que uno pueda venir aquí a tirar como de una manera un poco utópica. Todas estas cosas son, y de nuevo la idea del aprendizaje, son cosas que han ocurrido en el siglo XX, hay experiencias que se han llevado a cabo, y el problema es que esas experiencias son invisibilizadas y son ignoradas por los medios y por yo creo hasta incluso por la academia, permitiendo entonces que asumamos que la realidad que tenemos es la única que existe. Quisiera finalizar hablando de 4 mecanismos de ciudadanía laboral que a mí me parece que son imprescindibles y que evidentemente que en Chile no están suficientemente reconocidos por las circunstancias históricas que todos conocemos. En primer lugar, la huelga. Evidentemente la huelga es el primer mecanismo de ciudadanía laboral que existe, sobre todo porque la huelga históricamente emergió como un fenómeno que no fue creado desde el derecho y desde el Estado, sino que fue reclamado para sí por los propios trabajadores. Eso, o sea, en teoría democrática y en teoría constitucional, justamente lo que uno diría es que cuando un sujeto colectivo, el pueblo, decide tomar por sí mismo el gobierno, sin preguntarle a la Constitución que existe o a las autoridades que existen, en teoría democrática y en teoría constitucional uno diría que ahí surge la democracia. Ahí está la idea de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue violenta, y la Revolución Francesa no se hizo de acuerdo con las leyes que estaban vigentes, todas las cosas que uno, sobre todo en el debate constitucional, uno escucha que hay que hacer una nueva constitución mediante los procedimientos que existen en la actual constitución. Eso es mentira. La definición de poder constituyente
es un poder que se toma por sí mismo, sin consultarle a nadie, el poder. Entonces, esto lo digo porque yo creo que no ha habido un proceso constituyente en Chile, porque un proceso constituyente significa, por definición, que desconozcamos la Constitución que existe. Y un presidente que estuviese comprometido, o presidenta que estuviese comprometido con los intereses de las y los trabajadores, lo primero que habría hecho en su primer día de gobierno es declarar la Constitución nula. Creo que eso debe ser dicho una y otra vez. Y por supuesto comprenderán que yo creo lo mismo respecto a las AFPs y en general el modelo laboral impuesto por la dictadura a punta de torturas y exilios. Pero entonces la gracia de la huelga es justamente que la huelga no se llevó a cabo históricamente a través de un proceso de petición de permiso. La huelga es un mecanismo a través del cual los trabajadores se autoinstituyen o se autoconstituyen como un sujeto colectivo capaz de participar políticamente. Eso hay que decirlo porque la huelga en Chile está severamente constreñida. Yo creo que ustedes esto lo saben mejor que nadie. La huelga en Chile solamente se permite en un caso muy específico. Está regulada de una forma tal en la cual cualquier forma de acción de los trabajadores es ilegal, a menos que sea en el marco de una negociación colectiva cuando se han cumplido ciertas condiciones. O sea, eso es derechamente, no sé si decir un insulto a los trabajadores, pero es una forma de evidenciar que esto es una democracia, o sea, esto que tenemos no es una democracia, digamos, inclusiva, sino que es una manifestación con algunas regulaciones institucionales de una dictadura del empleador, ¿cierto? Violencia. Y efectivamente. Entonces, lo primero es que hay que reivindicar el estatus de la huelga, más allá incluso de lo que la Corte Suprema ha empezado a decir. La Corte Suprema dijo una cosa, una línea sobre la importancia de la huelga y todo el mundo se volvió loco y empezó a saludar a la Corte Suprema como si fuese el órgano más comprometido con los trabajadores y desde luego que eso no es así. Eso lo digo solamente para evidenciar que estamos tan mal que un grupo de jueces conservadores, ajenos a las realidades de los trabajadores, son saludados como grandes líderes revolucionarios porque dijeron algo muy breve y bastante acotado sobre la importancia de la huelga. Entonces, bien por la Corte Suprema, pero no nos satisfagamos con eso. La negociación colectiva, desde luego, que también es un importantísimo mecanismo de ciudadanía laboral. Desde luego que la negociación colectiva en Chile, que está constreñida al nivel de la empresa, eso es una decisión explícita para justamente limitar el potencial de negociación colectiva. Y voy a empezar a hablar, ahora voy a empezar a hablar del caso alemán. En Alemania, yo estuve el año pasado, todo el año haciendo una estadía de investigación en Alemania, y una de las cosas en las que me interesé fue justamente en los mecanismos de participación que existen en Alemania, de participación de los trabajadores. Y por supuesto que la negociación colectiva en Alemania es por industria, es por rama, y hay unos 2 o 3 grandes sindicatos, uno de ellos de la metalúrgica. Que sea el sindicato de la metalúrgica no significa que todos son obreros metalúrgicos. Significa, yo tenía un amigo que era un profesor universitario que estaba inscrito en el sindicato metalúrgico. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y entonces, llamémosle el sindicato metalúrgico, podría ser en Chile el sindicato de Codelco, del cual todos fuésemos los que estamos acá integrantes. Y justamente mientras más espacio y más diversidad tienen las instituciones que negocian colectivamente, mientras más gente forma parte de ellos, más capacidad tienen de representar la heterogeneidad de intereses que caracterizan al mundo laboral. La negociación colectiva en Chile, yo creo que es bien importante mencionar lo que voy a decir. La negociación colectiva en Chile tiene un límite súper claro. Las materias prohibidas incluyen todas aquellas que limiten el poder del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. Ese es justamente el objetivo que tiene que tener el movimiento de los trabajadores, participar de la codeterminación de la organización, la dirección y la administración de la empresa. Ese debería ser el objetivo. Cuando nuestra legislación laboral, la legislación laboral que lleva la firma Bachelet dice eso, está diciendo que esa es una legislación laboral antisindical y enemiga de los intereses de los trabajadores. O sea, la ley laboral chilena es una forma de dictadura sobre los trabajadores que les impide participar en la toma de decisiones. Eso está ejemplificado cuando se dice que la negociación colectiva no puede abordar aquellas materias que limiten el poder del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. Eso es la concreción de una dictadura de clase en Chile. En contraste con eso, por supuesto que en Chile hay negociación colectiva donde se puede negociar justamente todas estas materias. Y quiero ahora hablar brevemente de la idea alemana de cogestión. Porque justamente la idea alemana de cogestión o codeterminación, que es lo opuesto a lo que nosotros tenemos, y no estamos hablando de nuevo, no estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de un país
que compite en la democracia, en la economía de mercado, con altos resultados, que tiene una excelente capacidad de producción industrial. Y justamente mucha gente, hay algunos autores que sostienen que parte del éxito alemán es justamente el haber sido capaz de inscribir o matricular a los trabajadores en los resultados de la actividad económica. Y eso se hace mediante instituciones que, como dije en algún momento, fueron ideadas en los años 20 con la participación de este profesor que se llamaba Hugo Sinsheimer. ¿Y qué instituciones específicamente existen ahí? Y con esto termino. En primer lugar, en cada empresa existe algo que se conoce como un consejo de empresa. El consejo de empresa es una institución que por ley existe en cada institución, o sea, en cada empresa, sea cual sea el tamaño, y el consejo de empresa tiene derecho a participar en cierto tipo de decisiones, a recibir información y también a entregar una especie, ¿cómo decirlo?, entregar sugerencias y tiene derecho de formular propuestas ante el empleador sobre cosas que afecten a todos los trabajadores. La idea alemana de cogestión es una idea alemana que funciona en 3 niveles. A nivel individual, se establece que cada trabajador tiene derecho a opinar, a que se le informe, a que se le pregunte sobre los aspectos que tienen relación con su trabajo específico. Entonces, la idea de codeterminación tiene una primera manifestación individual. Claro, aquí no hay, evidentemente, ¿cierto? La democracia no significa que uno decida todo, sino que uno puede participar de la toma de decisiones. Entonces, el trabajador aquí lo que tiene es el derecho establecido por ley de que se le informe cuál es su rol, de que se le consulte cuando se le van a cambiar sus funciones, tiene voz, tiene la posibilidad de opinar y de que se le pregunte sobre esto. Después viene el nivel de la empresa misma, y es ahí donde opera el consejo de empresa, que de alguna forma uno lo podría asimilar un poco al sindicato o incluso a otras instituciones, al comité de salubridad, nuestro sistema. O sea, hay cosas en Chile que uno podría ir adaptando para ir transformando nuestro sistema en un sistema más participativo. Y particularmente entonces lo que existe en Alemania, estos consejos de empresa, son consejos de empresa que están regulados por ley, que tienen atribuciones de acceder a información, por supuesto que mucho más que la que ofrece nuestra propia reforma laboral, y que tienen el derecho a ser consultados cuando se tomen decisiones sobre el despido de personal, la contratación de personal, la organización de la gestión de la empresa. Por eso se define esto como una cogestión operacional. Es decir, la institución que representa a los trabajadores puede participar y puede opinar y se le debe consultar sobre cómo se gestiona la empresa. Y finalmente existe un tercer nivel de la coparticipación o cogestión en Alemania, que es el nivel de la representación empresarial o corporativa. En las empresas con más de 500 trabajadores, los trabajadores tienen el derecho a elegir a 1/3 del directorio de la institución respectiva. O sea, en una empresa que por lo general se organizan como sociedades anónimas, entonces hay un cuerpo de directorios. Bueno, ese cuerpo de directores de una empresa tendría 1/3 de representantes de los trabajadores que participarían de las sesiones habituales con derecho a voz y voto, en las cuales se toman decisiones sobre la empresa. En empresas que tengan más de 2.000 trabajadores, ese número de representantes de los trabajadores se eleva a la mitad. O sea, en una empresa como Siemens o como Mercedes-Benz, la mitad de los directores que participan de la toma de decisiones habitualmente deben ser representantes de los trabajadores. O sea, todas estas formas de participación individual a nivel de empresa y a nivel ya de grandes empresas son mecanismos que existen en una democracia capitalista que no tiene nada de soviético ni nada del otro mundo y que funciona económicamente muy bien. Y todo eso nos permite un poco responder a estos temores de la gente que dice si los trabajadores opinan, las cosas no van a funcionar económicamente. Bueno, y además en Alemania existe, como les decía, esta negociación colectiva a nivel de industria, que excede mucho más incluso que la industria y permite que haya básicamente 2 o 3 grandes sindicatos en Alemania que negocian colectivamente. Y la gracia de estas grandes negociaciones colectivas es que terminan sirviendo como modelo para las negociaciones colectivas de otras empresas que sean más pequeñas. Entonces, particularmente la negociación colectiva, este sindicato metalúrgico al que hacía referencia hace un rato, termina siendo el modelo que se termina implementando después en todas las demás áreas de la economía y en las partes más pequeñas. Entonces, lo que yo quería exponer el día de hoy, bueno, me parece importante mencionar que incluso en comparación con nuestra región, nosotros estamos muy atrás
según cifras de la Fundación Sol, que yo creo que ustedes ya conocen, en Chile hay un 8,4% de personas cubiertas por negociación colectiva. Eso es menos de una persona cada 10 personas en Chile. O sea, 1 de cada 10 trabajadores en Chile está cubierto por acuerdos que se han creado a través de negociaciones colectivas, siempre a nivel de empresa. Mientras que en Argentina, que esto es cruzando la frontera, no necesitamos abrirnos a Alemania, 9 de cada 10 trabajadores están cubiertos por mecanismos de negociación colectiva. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que pasa en Chile hoy en día, tenemos que ser bien claros respecto a que la razón por la cual los intereses de los trabajadores están tan poco protegidos no es por una circunstancia objetiva ni del capitalismo, ni de las sociedades latinoamericanas, es simplemente porque estas últimas 3 décadas se ha impuesto un modelo de cohabitación entre el gran empresariado y la política que ha impedido que los intereses de los trabajadores sean representados políticamente. Nosotros, en las últimas 3 décadas, básicamente lo que hemos tenido ha sido una ausencia de voces que desde el espacio político luchen por leyes que favorezcan los intereses de los trabajadores, y eso a su vez está relacionado también con una fuerte crisis del propio movimiento de los trabajadores. Yo lo que quiero terminar diciendo es que instancias como estas son justamente las que van a permitir que el día de mañana reconquistemos espacios de participación para los trabajadores en tanto las cosas que les afectan directamente a ellas y a ellos, a ustedes, como también la posibilidad de que los trabajadores participen en la discusión de lo que nos afecta a todos, y que no solamente haya democracia dentro de la empresa, sino que también democracia a nivel de país. Y muchas gracias por su atención y por su... Muchas gracias. Qué bueno que no vino el juez Cerda. Agradecido, estimado, y Gracias por la oportunidad. La verdad de las cosas que lo que desde mi perspectiva sociopolítica como dirigente sindical me queda grande el poncho, porque parece que sabemos y lo que sabemos es muy poco. Y además tenemos este colectivo, ellos son dirigentes sindicales, representan un colectivo de personas del mundo del trabajo. Sí, de todas las organizaciones sindicales que hay aquí, yo creo que estamos representando más de 11.000 trabajadores de la región. Son todos dirigentes nomás. Entonces, la asamblea, claro que impacta lo que tú dices. En alguna medida, en la medida que se pueda, vamos a replicar tu pensamiento o tu expresión de estudio. Ahora, tal cual, si hay que hacer más jornadas, ustedes son los que mandan, porque no podemos quedarnos con este sinsabor de no poder acceder a más información de la que tú tratas, y especialmente el área en que tú estás haciendo tu academia nos deja a nosotros muy satisfechos, porque el gran dilema que tenemos los profesionales en el mundo del trabajo es precisamente el desconocimiento a la integración sociopolítica del mundo del trabajo. Así que yo muy feliz y un nuevo aplauso, por favor. Y como hay trabajadores que aquí a nadie le gusta esto, este es Colún, leche Colunde. Muy sano. En buen estado. Bueno, esto me honra muchísimo. Muchas gracias. Estábamos conversando un día con alguien que lo hace en forma artesanal y nos invitó a probar en 2 vasitos así de cada... No, yo encuentro genial que sea del y la Congreso. idea, claro, no, si el Congreso las hace. No, está buenísimo. Yo me voy a tomar cerveza por primera vez solamente porque es una cerveza sindical. ¿Ve? Oiga, qué bien. Yo ya no quiero. Permíteme. Ahora tenemos una amiga, y yo aquí también voy a pedir un aplauso, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la idea del Congreso, no sabíamos dónde instalarnos.
y aparece que se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de Los Ríos en el mes de enero, algo por ahí fue que se hace el lanzamiento, y después en marzo se hace la inauguración aquí mismo dentro de la universidad. Y bueno, nosotros con Virginia Rodríguez, que es la presidenta de la CUT y dirigente de nuestro sindicato, en nuestro deambular fuimos invitados también a las actividades que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en algún momento se nos ocurrió la idea de que extendiéramos esta visión, esta nueva institución hacia el resto de los trabajadores organizados en la región. Porque nosotros también hace rato que estábamos viendo que los derechos humanos están bastante al debe en el mundo del trabajo. Y por ahí nos contactamos con la compañera Constanza de la Fuente, que además no es casualidad. La Universidad, compañero, Austral de Chile es todo en la zona austral de Chile. Y donde tú vayas por un profesional es de la Universidad Austral de Chile. Estamos hablando de los profesionales enteros. Bueno. Y por lo tanto ella, como exalumna de nuestra universidad, ocupando un cargo de tal magnitud, inmediatamente se puso a disposición del Congreso. Y entre los dos organizamos el Congreso. Le buscamos esta mirada humana. Y nos entendieron con el compañero que la asesora, don Cristian. Son un equipo poliprofesional. Entonces empezamos a dibujar cómo hacer esta tarea. Trabajamos varias reuniones, varios meses, y aparece que se instala en el Congreso. Y en esta ocasión la CUT quedó esperando, pero vamos a seguir con el tema. Yo invito a pasar a Constanza para que nos comparta sus ideas. Y compañero, también lo voy a invitar a pasar de nuevo. Termine su tarea. Señorita Bernarda Rivera, por favor, venga por acá. Gracias. Ni carpeta me dieron. Qué triste, güey. Ya. Voy a hacerles otro comentario. Nosotros teníamos la esperanza que venga la ministra al cumpleaños 17 del Congreso. También lo compartimos con nuestro rector, también con Constanza. Era un desafío que se proponía la organización del Congreso. Por distintas razones no llegamos a tiempo tampoco. Hubo un compromiso previo hace una semana atrás que yo estuve en Santiago por ocasión del Congreso y también por ocasión de la reunión de la CUT. Y me fui al Ministerio a conversar con la gente, que siempre me recibe muy bien. En el Ministerio del Trabajo yo siempre he sido bien recibido. Llego con flores y mazapán de Entrelago. Ahora voy a llevar la cerveza al Congreso. Y me garantizaron de que por solicitud de Anita Sáez, la Seremi del Trabajo al Día, la ministra estaría viniendo. Lo sancionamos, qué bueno, todos bailamos al mismo ritmo. Habíamos conseguido la magna para recibir a los 500 y tantos trabajadores que iban a venir. Porque si viene la ministra, un poco lo dijo el abogado, estamos todos allá, pero entre nosotros no nos convocamos. Ahí está nuestro problema. Y bueno, el lunes nos dan la mejor noticia, no viene la ministra. Por supuesto que duele. 3 meses trabajando en sindicato y con mucha gente, molestando a muchas instituciones. Pero bueno, llegó nuestro compañero comprometido del cobre. Como ellos son, lo que decía el abogado recién, son poderosos. Señor senador, mire lo que hizo la ministra, hable con ella a ver cómo arregla el problema. Y parece que funcionó.
de la subsecretaría del Ministerio vendrían mañana, estarían exponiendo aquí en la universidad. Viene viajando, así que luego vamos a tratar de convocarlo a la actividad cultural en la cual estamos todos invitados hoy día, a las 20 horas en el MAC, donde vamos a tener a Canto América, y también les vamos a hacer una atención especial a todos los congresistas y nuestros invitados especiales, igual compañeros, tenemos un canto largo y bonito de Canto América, con unas degustaciones de las mejores de estas mismas y otros destilados. Ya. Bueno, eso lo vamos a hacer más rato. Así que esa también es una noticia que viene, se está contactando Anita Sáez con ellos para poder coordinarnos, porque se venía mañana a las 7 de la mañana y ahora me acaban de llamar y me dicen que se va a venir hoy día a las 3 y llega hoy día antes de las 9 de la noche. Así que bienvenido la gente de gobierno. Estábamos tristes y ya nos estamos poniendo caritas más alegres. Ahora, para apurar la causa, me están diciendo que apuremos, pero yo no le voy a cortar ningún espacio de lo que tenga que decir Constanza. Creo que tiene 10 minutos para poder exponer su trabajo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, hola a todos y a todas, muchas gracias por esta invitación. Sin duda que para nosotros es un privilegio y es un tremendo honor haber sido invitados a ser parte de esto. Muchas veces, como institución nueva y de camino hacia ir formando una institucionalidad en materia de derechos humanos, en generar una cultura de derechos humanos en el país, muchas veces es conocido esto por la ciudadanía a través de hechos mediáticos o hechos que son mucho más bullados en la prensa en cuanto al rol del instituto en su faz de protección de derechos en cárceles, ahora en el Sename, en manifestaciones públicas. Sin embargo, hay una dimensión de trabajo que ha sido persistente desde nuestra creación hasta el día de hoy en materia de derechos laborales y de recomendaciones que ha ido planteando el Instituto sobre estos temas y que no han estado tan en la palestra, en el enfoque de derechos humanos, de todos los cambios y las discusiones en materia laboral que son necesarios y que son necesarios destacar. Así es que para nosotros es muy importante estar acá para darles a conocer nuestra visión y el trabajo que hemos venido haciendo en estas materias y cuál es la visión del Instituto en materia de derechos laborales. La exposición que tenemos hoy día, la exposición está dividida básicamente en 4 segmentos. Primero quisiera hacer una introducción de cuál es el rol del instituto para más o menos conceptualizar el trabajo que nosotros realizamos y luego hablaré del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un tercer punto de los derechos laborales y su recepción en el derecho chileno, todo esto con este enfoque de derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente las recomendaciones que ha planteado el instituto a través de los años y los desafíos. Como primer asunto, quisiera comentarles que el Instituto Nacional de Derechos Humanos surge a través de un resultado permanente en materia de trabajo por justicia transicional que se genera en el país post-dictadura, a través de las distintas comisiones de reconciliación y de verdad, se fue planteando la necesidad de generar una institucionalidad en materia de derechos humanos que fuera de carácter permanente, para abordar los desafíos contemporáneos y todas las situaciones que se puedan generar en un futuro, de modo tal que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Es así como en el año 2009 se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una misión fundamental de mantener la autonomía de este mismo órgano. Es por ello que se crea a través de una ley. Se trata de una corporación autónoma de derecho público que a 2 tareas fundamentales. Uno es la promoción de los derechos humanos y la otra es la protección de los mismos. El trabajo el mandato legal en este sentido es trabajar en estas 2 funciones de promoción y protección al alero de los tratados internacionales que son ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Las características, por tanto, del Instituto es ser un organismo autónomo, independiente, políticamente, pluralista y permanente. Las funciones principales que nosotros desarrollamos son de observancia
observancia tanto de la realidad nacional respecto del cumplimiento de los derechos humanos como las misiones de observación en distintos lugares donde nosotros estimamos que pudiese haber un riesgo de vulneración de derechos. Asistencia y colaboración a la ciudadanía, incidencia en materia de derechos humanos, educación y promoción en cuanto a memoria histórica, acciones judiciales, prevención de la tortura y custodia. Tal como, bueno, esto es como que lo que les comentaba, a través de las distintas comisiones de verdad y reconciliación se sugiere generar esta institucionalidad de los derechos humanos y este proceso culmina después de la segunda comisión Ballet. Actualmente la composición del Consejo es la que se muestra en estas láminas. Nuestros consejeros tienen una incidencia fundamental en la toma de decisiones del instituto y su conformación lo que permite es asegurar efectivamente el pluralismo, de modo tal que intervengan todos los organismos del Estado y a su vez intervengan en un número mayor las distintas organizaciones de la sociedad civil, nombrando ellos 4 consejeros. Dentro de la ubicación del instituto en el organigrama estatal, si bien es cierto, nosotros somos un órgano público, nosotros somos parte del Estado, pero no somos parte del gobierno, ni este, ni del que venga, ni de ninguno. Tenemos una figura más bien orgánica, autónoma y externa a esta consideración más bien clásica de la distribución de los poderes. En este sentido, si nosotros tenemos que ubicar al INDH, lo podemos ubicar en una fase intermedia entre el desarrollo del Estado y de la sociedad civil. En este sentido, nosotros lo que hacemos es observar el actuar de los órganos del Estado, del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, y proteger y defender el trabajo y el desarrollo de la sociedad civil, ya sea a través de la sociedad civil organizada, como las ONG, movimientos sociales, o también la ciudadanía perteneciente a la sociedad civil, pero que no esté organizada como tal. En este sentido, nosotros trabajamos con una definición de derechos humanos y esta es una definición que el Consejo la ha aprobado y es con la que nosotros presentamos al Instituto. Entendemos los derechos humanos y los derechos fundamentales indistintamente y que se refieren a las facultades que tienen las personas, por una parte, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado y, por otra, para solicitar del Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitirles desenvolverse en sus vidas. En este sentido, como características fundamentales respecto de los derechos tenemos la integralidad y la interdependencia. Si ustedes ven aquí en este cuadro podemos observar que deben comunicarse los distintos derechos, derechos civiles, derechos económicos, derechos políticos, culturales y sociales. Hay un marco general de los distintos derechos. Es en este sentido en donde cobra relevancia el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es del 16 de diciembre de 1966. No es un pacto nuevo, es un pacto de larga data. Este pacto entra en vigencia el 3 de enero de 1976 y básicamente se reconoce que esta idea de Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendiendo este ideal del ser humano libre, que esté liberado del temor y de la miseria, no puede generarse, no puede presentarse de una forma completa si es que no se permite a cada persona efectivamente gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. No solamente deben ser relevantes los derechos civiles y políticos, sino que también estos otros marcos de derechos para poder mantener un desarrollo y permitir un desarrollo efectivamente libre del ser humano. Este pacto recoge los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas para una vida digna y en libertad. Se hablan de cuestiones tan básicas como del trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda y vivir en un medio ambiente adecuado y de cultura. Al asumir un Estado este compromiso internacional, tiene la obligación de ir tomando estas medidas de forma progresiva, pero con el máximo de sus recursos disponibles. Y esto hacia una plena realización de estos derechos económicos, sociales y culturales. En concreto, un Estado debe
como obligaciones, una vez que ha sido parte de este tratado, debe respetar los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, abstenerse de violarlos, debe protegerlos, esto es impedir que otros lo violen, debe cumplir con estos derechos, o sea, tomar las medidas que son necesarias para hacerlos efectivos, ya sea a través de la legislación, a través de la disponibilidad presupuestaria o de procesos administrativos, y debe buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional para poder realizarlo. Los elementos que se deben considerar en este sentido para poder visualizar de mejor manera los DESC son la disponibilidad, o sea, deben haber instituciones y programas en cantidad suficiente para poder acceder a las prestaciones. Por otro lado, la accesibilidad, deben asegurarse las condiciones de inclusión a través de la no discriminación y de la accesibilidad material. Debe existir una pertinencia en función al grupo al cual se dirige, acuerdos culturalmente y de buena calidad, adaptabilidad, es decir, las prestaciones deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades sociales y de las comunidades, teniendo en cuenta factores territoriales, culturales y sociohistóricos. El cumplimiento de estos derechos debe tener siempre en consideración este bien protegido, que esto es esencial, y este interés protegido debe asegurarse de forma progresiva. La obligación, y eso es como una obligación inmediata, ¿ya? Porque se plantea el Estado, se entiende que esto es un camino que es más bien lento, más lento de lo que uno quisiera, pero el derecho internacional lo entiende como de cumplimiento progresivo. Sin embargo, una de las obligaciones que son inmediatas sobre estos derechos es no discriminar y tomar medidas. Aun cuando sean derechos progresivos, el Estado tiene la obligación de tomar medidas. No puede paralizarse frente a la no disponibilidad presupuestaria o de recursos para no adoptar y no ir cumpliendo con este tratado internacional. Y a su vez debe asegurar y prohibir la regresión. Es decir, cuando se avanza en materias de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado no puede luego retroceder y quitar estos derechos que han sido concedidos y las medidas que se han ido presentando. Ahora, ¿cómo es la recepción de estos derechos laborales y su recepción en el derecho chileno? Toda persona tiene derecho al trabajo, esa es una máxima principal y es lo que permite a los derechos, la realización de todos otros derechos humanos en libertad y en dignidad, y la realización progresiva de estos derechos obliga a los Estados a garantizar una disponibilidad técnica y profesional y a tomar medidas adecuadas para que se den ambientes propicios para un empleo productivo y con retribución adecuada. Los Estados de este modo deben garantizar la no discriminación en relación a todos los aspectos del trabajo. El pacto regula básicamente en el artículo 6 lo siguiente: nos reconoce el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre, libremente escogido o aceptado y tomando medidas adecuadas para garantizar este derecho. En este sentido, y como lo vemos en el punto ya número 2, el deber del Estado va a ser generar y lograr una plena efectividad de este derecho, debiendo figurar una orientación de formación técnico-profesional y preparando programas y normas técnicas para alcanzar y desarrollar el mismo. Luego, el artículo 7º de este pacto dice que el derecho de toda persona es al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo igual. Es decir, que no existan diferencias que estén relacionadas con el sexo, el género, la orientación sexual, situaciones de discapacidad, en fin. Al mismo trabajo, el mismo valor. A su vez, establece como condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones de este pacto. Respecto de la seguridad y la higiene en el trabajo,
también indica que es relevante en el punto C, la igualdad de oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo, que no existan trabas exógenas a poder ascender y poder, a medida que el trabajador o la trabajadora vaya capacitándose, pueda ir ascendiendo de acuerdo a las escalas que establecen las mismas funciones del trabajo. A su vez se contempla el descanso y el disfrute del tiempo libre y la limitación razonable de las horas de trabajo y vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. El artículo 8 nos presenta como un compromiso que deben garantizar los Estados es al derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse a su elección. Se establece de forma muy relevante que no pueden imponerse restricciones al ejercicio de este derecho más allá de lo que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. Vale decir, situaciones que estén relacionadas con la seguridad nacional, con el orden público y para la protección de otros derechos o libertades ajenos. Se asegura también el derecho de los sindicatos a formar federaciones y confederaciones, el derecho a su vez de los sindicatos de funcionar sin obstáculos y otras limitaciones que las que prescriba la ley, a su vez también considerando este mismo prisma de limitaciones que vean hacia la sociedad democrática y no limitaciones antojadizas. El derecho a huelga, ejercido de conformidad a las leyes de cada país. No se pueden tampoco... el derecho a huelga. Sí. Y que no está ahí incorporado se nos pasó un artículo, pero el artículo finalmente 9 nos reconoce el derecho de todas personas también a la seguridad social y que se incluya una política pública sobre un seguro social. Ahora, todas estas consideraciones internacionales, que como yo les explico son de larga data, estamos hablando de los años 60, se incorporan en nuestra normativa chilena a través de la Constitución del 80 y sin embargo se recoge esta visión de los derechos laborales de una forma totalmente distinta a cómo se plantea inicialmente en el pacto. En este sentido, lo que nosotros tenemos actualmente regulado constitucionalmente es la libertad de trabajo y el derecho a sindicarse voluntariamente. O sea, ustedes vimos una cantidad más o menos copiosa de artículos, de hecho uno que no lo incluí, pero una cantidad copiosa de normativa internacional de cómo se debe considerar o cómo debe establecerse el derecho al trabajo. Sin embargo, la Constitución del 80 solamente reconoce estas dos vertientes, que es la libertad de trabajo y el derecho a sindicarse. Básicamente esto que nos garantiza es la libre contratación, la libre elección del trabajo, con una correspondiente retribución y la negociación colectiva. Es decir, si nosotros observamos esto, existe una discordancia con este efecto colectivo de derechos colectivos y de goce de derechos colectivos que plantea el pacto. Lo que nosotros vemos actualmente es un reconocimiento, pero solo desde la perspectiva de los derechos individuales. Si nosotros pudiésemos desglosar algunos de los puntos más relevantes en estas materias y cómo han sido recogidos y cuál es la visión que nosotros como instituto tenemos sobre estos temas, quisiera plantearles algunos tópicos que pueden ser más relevantes. Y de partida lo planteamos como una regulación insuficiente por esta falta de dimensión colectiva respecto de la negociación colectiva, la huelga, la higiene y seguridad, la sindicalización y la discriminación laboral. Respecto de la negociación colectiva, si bien es cierto, han existido diversos ejercicios por ir mejorando o por ir adicionando algunas situaciones particulares a la legislación laboral, no es menos cierto que esta actualmente se sigue encontrando limitada de acuerdo al estándar que plantea la misma OIT. En este sentido, la OIT a lo que nos llama es que la negociación colectiva contribuya a la prevención de conflictos laborales y que se promueva esto en un plano de igualdad entre las partes negociadoras, permitiendo obtener resultados equitativos y justos. Ese es el estándar al que debe llegar la negociación colectiva, lo cual no hemos alcanzado ese umbral y no estamos aún cerca de ello.
En lo relativo a la huelga, la regulación nacional es insuficiente para cumplir con los estándares internacionales también, pues reduce este proceso a una etapa dentro de un procedimiento de negociación colectiva arreglada, no reconociéndola como un derecho propiamente tal. Lo adiciona al proceso de la negociación, pero no lo reconoce en su individualidad. Respecto de la higiene y seguridad, se han avanzado en algunas materias en cumplimiento de derechos. Se garantiza el derecho a la seguridad, a la higiene en el trabajo, sin embargo subsisten obstáculos de forma permanente y sobre los cuales no han habido tampoco políticas públicas que aborden este tema. Hay dos asuntos particulares que nos llaman mucho la atención. Uno es que es necesario que se aumente la aceptación de las licencias médicas solicitadas. Hoy por hoy existe una falencia relevante para los trabajadores a la hora de enfermarse y de solicitar una licencia médica, en donde en la mayor parte de los casos estas son rechazadas. Y eso es un punto crítico en materia de protección para la higiene y seguridad. A su vez, es necesario que se amplíen las categorías riesgosas que están contempladas en los protocolos especializados para la vigencia de personas trabajadoras y que están expuestas a riesgos específicos. En otro asunto, ya observando la sindicalización, cobra relevancia el reconocimiento restringido que existe en el ordenamiento jurídico chileno al derecho a la sindicalización. Primero, porque no se condice con los estándares, y luego porque existe una restricción existente que existe respecto a los trabajadores del sector público. Hoy por hoy no existe un derecho de sindicalización propiamente tal en que todos los trabajadores y trabajadoras independientes, si son del sector público o del sector privado, puedan gozar y hacer uso de ejercer este derecho. En ese sentido, también se extraña que exista un informe anual sobre fiscalización en materia de sindicalización, porque hoy por hoy lo único que tenemos son la información que proporciona la Dirección del Trabajo, que si bien se valora este esfuerzo, no permite realizar un análisis acucioso sobre esta materia. En materia de discriminación laboral, Chile ha ratificado innumerables convenios que tienen por objeto proteger y reconocer y garantizar el derecho en condiciones de igualdad y no discriminación. Podemos nombrar, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, la Convención sobre las personas con discapacidad, el convenio 100 de la OIT sobre empleo y remuneración, el convenio número 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación. Por otro lado, tenemos el Código del Trabajo, que nos plantea como contrario a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. A su vez hay un procedimiento de tutela laboral en caso de personas que se consideren vulneradas los derechos. Es decir, si uno lo observa desde la perspectiva formal, da una sensación de una tremenda protección en materia de no discriminación. Sin embargo, aun cuando tenemos esta regulación tanto internacional como nacional, sigue existiendo un alto grado de discriminación en el contexto de las relaciones laborales, lo cual se explica, a nuestro parecer, debido a la inexistencia de herramientas de monitoreo permanente en torno a materia de discriminación laboral. Por ejemplo, resulta contradictorio tener todo este tipo de normativas y expresar robustamente en cuanto al papel la prohibición de la discriminación laboral, y existen todavía brechas siderales entre los sueldos de distintos trabajadores en iguales condiciones y también de trabajadoras y trabajadores. La brecha entre hombres y mujeres es aún sustancial, y esto es una manifestación, un ejemplo muy concreto de que los mecanismos de fiscalización en materia de discriminación no funcionan. Podemos tener mucha normativa, pero si esto no se refuerza, no se fiscaliza, de verdad que no nos sirve mucho. Ahora, el Instituto desde el año 2011 ha venido señalando recomendaciones en esta materia. En el año 2011, bueno, les explico un poco cómo funcionan las recomendaciones. El Instituto todos los años, a través de sus labores de observación, realiza distintas observaciones al Estado y recomendaciones sobre debilidades y sobre infracciones
que se observan tanto en el mecanismo de establecimiento de sus políticas públicas o la carencia de sus políticas públicas y también en sus falencias legales, haciendo esta confrontación con los distintos tratados internacionales que están ratificados por Chile. Entonces, en el año 2012, ya el Instituto planteó como recomendación que los poderes del Estado deben reforzar a nivel constitucional y legal la definición del derecho al trabajo, y ya no con esta concepción de libertad de trabajo, sino como un derecho propiamente tal. Y esto obviamente de acuerdo a los estándares que plantea la misma OIT. A su vez, el mismo año 2011, el Instituto recomendó a los poderes legislativos adoptar medidas necesarias para erradicar la discriminación de la normativa laboral, y en especial lo relacionado a los altos porcentajes que se exigen en cada empresa y con el de nacionales, porcentaje de nacionales que se exige tener en cada empresa, y también en el régimen de las personas trabajadoras domésticas. En este sentido, ahí se hizo un avance mediano con el establecimiento posterior de la Ley 20.366 sobre trabajadoras de casa particular. Luego, se recomienda a su vez a los poderes del Estado reforzar la aplicación de la Ley 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de las remuneraciones, con medidas que aseguren su adecuada fiscalización. Se recomendó a su vez adecuar la legislación para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos en el trabajo, especialmente en la reforma normativa al artículo 381 del Código del Trabajo, que permitía el reemplazo durante la huelga, la negociación colectiva y la sindicalización. Luego, en el año 2012, el Instituto reitera la recomendación a los poderes del Estado en orden a asegurar el ejercicio de los derechos laborales colectivos por parte de las personas trabajadoras. Recomienda al Poder Ejecutivo observar con atención las causas del aumento de accidentes y enfermedades laborales para estudiar posibles políticas públicas a futuro. Recomienda al Estado dar un fiel cumplimiento al estatuto administrativo, tanto a nivel central como a nivel municipal, en orden a que los trabajadores que están contratados a honorarios desarrollen funciones de honorarios y no funciones propias de empleados públicos. Para tal objetivo, indica que se debe asegurar que la dotación y el régimen legal no afecten la igualdad de trato que merecen todas las personas que prestan sus servicios al Estado. Asimismo, reiteró como recomendación al Ejecutivo y al Legislativo que se garantizara la igualdad salarial, tanto por la tarea que realizan hombres como mujeres, fiscalizando que dicho principio se cumpla en el ámbito público como en el privado y facilitando las denuncias en esta materia. En el año 2014, el Instituto recomendó al Poder Legislativo revisar y, en su caso, modificar la definición de actos discriminatorios que está establecida en el artículo 2 del Código del Trabajo, ampliando su alcance no solo a los actos discriminatorios, sino también a los resultados discriminatorios. En este sentido, plantea que es necesario establecer una definición mucho más amplia y que se prohíba en general cualquier tipo de discriminación. A su vez, recomienda al Poder Judicial capacitar a sus jueces y juezas laborales en materia de reparación por vulneración de derechos, de modo tal que se garantice esta adecuada reparación y no repetición, que no se centre todo en un resarcimiento meramente económico, sino que también se adopten medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. A su vez, recomienda al momento de, y esto también un llamado considerando la justicia laboral, al momento que se llame a conciliación, se evalúe el contexto y la situación del resto de los trabajadores de la empresa. Lo anterior con el fin de evitar que el solo pago de las compensaciones pecuniarias impida al tribunal intervenir o proponer medios respecto de situaciones de vulneración o de propensión a ellos. Y que esto exceda, por cierto, al interés individual del trabajador demandante. Es decir, que la conciliación no sea solamente un momento de transar situaciones de carácter económicas y de fijar cuánto dinero más, cuánto dinero menos, sino que se vayan más bien al fondo de las situaciones también que pueda revertir la empresa, o también estas situaciones permanentes de una conciliación, otra conciliación,
una empresa que ya tiene un comportamiento permanente de demandas y de infracciones, que no se limiten y con la conciliación todo se resuelva, sino que también se observe y se aborde cuál es la situación real de una empresa que tiene 15, 20, 30 audiencias mensuales sobre lo mismo. En el 2015, el Instituto recomendó a los poderes colegisladores evaluar la posibilidad de extender el derecho a huelga a contextos distintos de los señalados por el Código del Trabajo. Recomendó también al Poder Legislativo fijar en el marco de una negociación colectiva la entrega de información y antecedentes que sean relevantes y pertinentes para facilitar que le facilite la empresa a los trabajadores y que esto esté garantizado, de modo de que se facilite una toma de decisión informada. Eso es como una exigencia fundamental. Por otro lado, el Instituto entiende que las reglas que regulan la huelga en el sector público no pueden ser las mismas del sector privado. Sin embargo, recomienda que los poderes del Estado, en especial los colegisladores, deben regular la huelga directamente en el sector público. Por otro lado, recomienda en el año 2015 el reemplazo de trabajadores. Indica que se debe considerar por parte del Poder Legislativo mantener la redacción original contenida en el mensaje presidencial y que dio inicio al proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo las modificaciones al Código del Trabajo. Como ustedes pueden ver, desde el año 2011, el Instituto empieza a funcionar en el año 2010, por lo tanto, desde su funcionamiento ha ido destacando dificultades permanentes que se han ido observando tanto en la tramitación de los distintos proyectos de ley como en el ejercicio de los derechos de los trabajadores en sus contextos dentro de las empresas, como también en la faz judicial. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, son observaciones ya también con alguna data y las mejoras no están. Siguen existiendo estas deficiencias y si bien es cierto se adoptan en algunos casos algunas medidas de mejora, estas no son suficientes y se encuentran definitivamente al debe en materia de cumplimientos en derechos laborales. Por lo tanto, el trabajo que queda es de largo aliento y gran parte de empujar estas modificaciones y de ir solicitando o exigiendo, más bien dicho, más que solicitando, más bien exigiendo al Estado que cumpla, depende mucho de los trabajadores y de la sociedad civil. Nosotros planteamos estas observaciones a nivel estatal, algunas se consideran, otras no, pero el resorte de la exigibilidad de las mismas está por parte de todos ustedes. Así es que ese es el llamado a que consideren todo este tipo de falencias y ejerzan sus derechos como trabajadores y trabajadoras a fin de poder tener el derecho laboral que nos corresponde y que nos merecemos todos. Así que muchas gracias. Gracias, Constanza. Agradecido. Me voy a poner un poco difícil, Constanza. Vamos a empezar a trabajar. Bueno, con Constanza vamos a hacer las mesas de trabajo en la tarde. Hay una mesa de derechos humanos y una mesa de reforma laboral. Una pregunta. ¿Por qué sugieren ustedes regular la huelga? Nosotros... Porque la huelga es huelga. ¿Pero en qué sentido se te va el sector público? Sector... No. ¿Por qué la regulan? ¿Por qué sugieren? O sea, la perspectiva que nosotros más que de regular es que se permita a todos los trabajadores ese derecho, tanto sector público como sector privado. Gracias. Que no existen limitaciones. Claro, porque si yo tengo hambre, me van a regular el alimento. La manifestación social es el hambre, es la necesidad que ocurre en el colectivo. ¿Estoy bien, abogado? Gracias, compañera. Bueno, vamos a seguir trabajando con Constanza y ahora en la tarde, en las mesas, vamos a trabajar con el Instituto de Derechos Humanos, que nos va a asistir toda la jornada, donde vamos a sacar estas reflexiones y muchas más. En este minuto, a ninguno de los panelistas le estamos dando la palabra a ustedes, porque vamos a trabajar en las mesas todas las materias que a ustedes se les ocurren respecto a lo que exponen los panelistas. Ojalá nos pudieras acompañar en la tarde, compañeros.
Mañana también tenemos necesidades de que estén los panelistas. Don Patricio Muñoz va a estar con nosotros igual. Y también les voy a dar otra noticia. Nosotros tenemos una compañera acá que se la voy a presentar mientras tanto. Es la señora Paulina Gutiérrez, que está en el programa. Ella trabaja en un colectivo, que es la Defensoría del Pueblo, de los trabajadores, trabaja en la base de los sindicatos, y ella nos va a exponer sobre lo que implica. Hay un estudio crítico, un libro que publica sobre la reforma laboral en Chile. Bastante interesante la propuesta que ellos plantean, y yo creo que también nos va a colaborar, que ella también va a trabajar con nosotros en esta área. Constanza. Muchas gracias. El buque del Congreso. Hemos avanzado. Me parece que es lo que corresponde. Va a haber para todos, siempre y cuando lleguen a la hora mañana, a las 10. El que llegó atrasado, y premio para la mejor tarea de los grupos de trabajo de la tarde. También sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañera, ¿dónde está? ¿Y esa información? Eso lo hizo tú. No, yo no. Dile usted nomás que tiene ahí. Esa es la sala. Ah, ya. Entonces, a las 2:30 tiene que volver a la sala 201 o 204. Una orientación. A las 2:30 acá, ahora nos vamos a ir a almorzar. El casino tiene disponible algunos almuerzos, que quiera comprar su almuerzo acá, y los que otros se pueden ir al centro de la ciudad a comer. Los trabajadores de la universidad se quedan en el casino. Vamos a hacerlo en la sala 201 Y 202. y 204, los talleres de la tarde, los dos talleres separados. Sería todo Acá abajo. abajo. Así que estaríamos, compañeros y compañeras. Un abrazo. ¿Ves, no es mío?